Pokémon Stadium fue una de las entregas más emblemáticas y buscadas de la Nintendo 64, destacando por adaptar y mejorar los duelos entre Pokémon, mejorando el sistema de combate presente en la primera generación de Game Boy y trasladándolo al plano tridimensional, con un apartado gráfico espectacular, una banda sonora destacable, excelentes efectos especiales, y diversos modos, escenarios y torneos, además de su amplia variedad de Pokémon, recreados con una alta fidelidad al 3D. Junto a nuevas animaciones y gritos de batalla, contando con sus respectivos tipos, movimientos y características, además de minijuegos. Como entrenador Pokémon, el protagonista tiene acceso a una amplia variedad de Pokémon, consistiendo en los 151 originales de la primera generación, incluyendo normales, míticos y legendarios, permitiendo armar nuestro propio equipo de 6 Pokémon elegidos del mismo Pokémon Stadium o transferidos desde los cartuchos de Game Boy, con los cuales podremos enfrentarnos a los diversos entrenadores, otorgando diversos retos, además de un alto nivel de rejugabilidad, desbloqueables, y el novedoso sistema Transfer Pack, permitiendo interconectar la Nintendo Game Boy con la Nintendo 64, logrando así acceder a funciones especiales, como el almacenamiento y transferencias entre Pokémon Stadium y Pokémon para Game Boy Color, convirtiéndose en uno de los títulos más buscados. Los orígenes de Pokémon Stadium se remontan a 1998, tras el éxito mundial de la primera generación de Pokémon para Game Boy y con el objetivo de adaptar una versión para Nintendo 64. HAL Laboratory y Game Freak comenzaron a desarrollar un ambicioso proyecto en colaboración con Nintendo, que buscaba revolucionar las entregas de Pokémon haciendo uso de las capacidades técnicas de la Nintendo 64 y su expansión, el 64 Disk Drive. Game Freak, desarrolladora de Pokémon, se encontraba trabajando en Pocket Monster Stadium, el Pokémon Stadium original que fue exclusivo de Japón. Dicho proyecto tenía como objetivo adaptar Pokémon y su sistema de combate presente en Game Boy al 3D de la Nintendo 64. Originalmente el proyecto estaba destinado a complementarse con el Nintendo 64 DD, sin embargo, el fracaso inminente de la Nintendo 64 Disk Drive impidió que la programación se completara. Otro de los grandes inconvenientes de Game Freak para el desarrollo fue el hecho de que no contaban con documentos de especificaciones para el sistema de batalla, por lo cual el equipo de Game Freak no tenía instrucciones en las que basarse para la implementación del sistema de batalla, encontrándose frente al nuevo reto de desarrollar un renovado sistema para Pocket Monster Stadium. Satoru Iwata, una de las figuras más destacables de la industria, trabajando en varias de las mejores entregas de Nintendo y en ese entonces presidente de HAL Laboratory, actuó como intermediario entre Game Freak y Nintendo, estudiando el código fuente original del sistema de batalla e implementándolo con éxito en Pocket Monster Stadium en tan solo una semana. Shigeki Morimoto, diseñador y programador de Game Freak, quien también trabajaba en el proyecto de Pocket Monster Stadium, resaltó el hecho de que crear el sistema de combate original le llevó demasiado tiempo armarlo, por lo cual quedó impactado al enterarse de que Satoru Iwata había adaptado dicho sistema en solo una semana, sorprendido por las capacidades del presidente de HAL Laboratory. Una de las características más destacables de la entrega original era el sistema Transfer Pack, que permitía conectar los cartuchos de Game Boy al Nintendo 64 para transferir o almacenar Pokémon u objetos. Sin embargo, todos los modos requerían de un juego de Game Boy guardado en un centro Pokémon y conectado a través del Transfer Pack para funcionar, exceptuando el modo batalla. Pocket Monster Stadium contó con tan solo 42 de los 150 Pokémon de la primera generación, basándose en los más usados competitivamente en torneos. Sin embargo, los Pokémon restantes estaban destinados a ser accesibles a través del Nintendo 64 DD, usando un disco de expansión especial. Debido al fracaso de la Nintendo 64 Disk Drive, los demás Pokémon quedaron inaccesibles. Prueba de esto son los modelos 3D que pueden ser vistos en los otros modos. Además, Pocket Monster Stadium contaba solo con 4 modos principales, correspondiendo al modo torneo, combate libre, Pokédex y combate Game Boy, además de otros apartados como el de equipo, registro, lista y transferencia. Pocket Monster Stadium gozó también de gran publicidad, siendo promocionado en torneos oficiales, eventos y mediante otros medios, promocionando también el uso del Transfer Pack. Finalmente,
Pocket Monster Stadium se estrenó exclusivamente en Japón el 1 de agosto de 1998, resultando en un éxito instantáneo a pesar de ser un proyecto relativamente incompleto. Tras el estreno de Pocket Monsters Stadium en Japón, se comenzó con el desarrollo del Pokémon Stadium que llegó a todo el mundo, conocido en Japón como Pocket Monsters Stadium 2. Pokémon Stadium mejoraba exponencialmente todos los aspectos en comparación a Pocket Monsters Stadium, agregando muchas funciones, mejoras, modos y correcciones, entre las que destacan la inclusión de los 151 Pokémon utilizables en batalla, animaciones y gritos de batalla mejorados, combates por equipo, y un sistema de combate mejorado que soluciona muchos de los errores y fallos presentes en los juegos de la primera generación, equilibrando aspectos como la duración del sueño, la probabilidad de críticos y la probabilidad de fallar el movimiento y otros modificadores de estadísticas como la precisión y evasión, y agregando también el apartado de galería para las versiones de Japón, Estados Unidos y África, en donde se podían hacer fotos de los Pokémon presentes en los cartuchos de Game Boy conectados a Pokémon Stadium o los incluidos con el título de Nintendo 64, además de también admitir la función para el título de Pokémon Snap, otorgando diversas opciones para hacer fotos, y agregando estaciones de Pokémon Snap en lugares como Blockbuster. Dichas estaciones contaban con una consola Nintendo 64 y un sistema de impresión, en donde se podía conectar el cartucho de Pokémon Stadium o Pokémon Snap para imprimir las fotos o stickers elaborados en el juego por un cierto precio. Sin mencionar el excelente trabajo de diseño y modelado de los 151 Pokémon, adaptando el diseño original al 3D, con una alta fidelidad, sumado a la inclusión de diversos efectos especiales y de sonido para cada tipo de movimiento, y escenarios totalmente tridimensionales. Además de una banda sonora, un apartado artístico destacable, e incluso sorprendiendo por contar con un locutor para los combates incluyendo el idioma español y contando con 3 modos principales: lucha ahora, para partidas instantáneas entre jugadores o contra la CPU, el evento de batalla para combatir entre 2 jugadores, únicamente con equipos armados desde un cartucho de Game Boy, y el estadio que ofrece la mayor cantidad de modos como la batalla libre para los combates personalizados. El área club de niños con minijuegos, el salón de la fama con registro de nuestros Pokémon ganadores, la torre Game Boy que permite jugar a las diversas entregas de Pokémon para Game Boy, el laboratorio Pokémon donde se puede usar la PC, la Pokédex, intercambiar Pokémon o seleccionar entre los cartuchos conectados, el estadio con 4 diferentes copas, y el castillo del líder de gimnasio. Finalmente llegó Pokémon Stadium, convirtiéndose en la versión definitiva del original, y siendo estrenado el 30 de abril de 1999 en Japón, el 29 de febrero de 2000 en Norteamérica, y el 7 de abril en Europa, posicionándose como uno de los cartuchos más vendidos con más de 5 millones de copias y también en uno de los más buscados para la Nintendo 64, destacando por todas las posibilidades que otorgaba dicho título con sus modos y minijuegos, sumado a sus combates y sorprendiendo por su apartado técnico y artístico, además de la complementación y sinergia con las entregas de Pokémon para Game Boy, convirtiéndose en un clásico de la saga Pokémon, que sorprendió más allá de Japón con su apartado gráfico llevando el mundo Pokémon al 3D y sentando las bases para las futuras entregas centradas en los combates. Pokémon Stadium tiene la premisa de convertir al entrenador protagonista en el maestro Pokémon definitivo, comenzando la aventura como un entrenador novato que adquiere experiencia tras los diversos combates contra entrenadores o líderes de gimnasio, aprendiendo las debilidades y las ventajas que tiene cada tipo de Pokémon respecto a los demás, teniendo como objetivo principal el armar un equipo sólido y variado, que se complemente y sea eficaz para combatir contra los diversos oponentes y tipos de Pokémon, centrándose principalmente en los combates espectaculares y en la estrategia, como fórmula clásica de los juegos de Pokémon, permitiendo acceder a una colección completa de hasta 151 Pokémon, disponibles para combatir o transfiriendo los nuestros desde los cartuchos de Game Boy. Pokémon Stadium trajo consigo mucho contenido a comparación de la primera entrega exclusiva de Japón, teniendo 3 modos principales.
Lucha ahora, admite 1 o 2 jugadores para enfrentamientos entre ellos o contra la CPU, en combates 1 contra 1, donde a cada uno se le asignan 6 Pokémon aleatoriamente preestablecidos al igual que al contrincante, de los cuales solo pueden usar 3. Al final de cada combate los Pokémon son intercambiados entre los entrenadores, cambiando a nuevos equipos y siendo intercambiados sucesivamente. El evento de batalla permite combates con un amigo requiriendo los 2 cartuchos de Game Boy conectados a la consola. Cada uno de los 2 jugadores eligen 3 de sus 6 Pokémon de Game Boy, permitiendo diversas reglas para la batalla. Y el modo estadio, que cuenta con diversos modos, siendo conformado por el estadio, conformando el modo principal y contando con 4 diferentes copas: la Copa Pica para Pokémon de bajo nivel, entre el nivel 15 y 20 sin superar los 50 niveles totales entre los 3 Pokémon; la Copa Petit para Pokémon de nivel intermedio, entre el nivel 25 y 30 sin superar los 80 niveles totales entre los 3 Pokémon; la Copa Poké para Pokémon de nivel avanzado, entre el nivel 50 y 55 sin superar los 155 niveles totales entre los 3 Pokémon, y la Copa Prime para Pokémon de niveles altos, permitiendo Pokémon legendarios poderosos y sin restricciones de nivel. Adicionalmente, la Copa Poké y la Copa Prime cuentan con 4 niveles de dificultad: Pokéball, Great Bowl, Ultra Bowl y Master Bowl. Tras completar la Pokécap se obtiene la Torre Game Boy Dodo, que permite jugar los juegos de Game Boy al doble de velocidad, y tras completar la Prime Cap, se obtiene la Torre Game Boy Dodrio, que permite jugar al triple de velocidad. Además de una nueva pantalla de fondo. El castillo del líder de gimnasio es el desafío definitivo de Pokémon Stadium, un imponente castillo en donde se ponen a prueba las habilidades para el combate. El objetivo es llegar hasta la cima del castillo, abriéndose paso mediante enfrentamientos Pokémon. En dicho castillo esperan los 8 líderes de gimnasio de Kanto, cada uno con sus 3 aprendices a quienes deberemos derrotar para enfrentarlos, correspondiendo a el gimnasio estaño tipo roca del líder Brock, el gimnasio celeste tipo agua de la líder Misty, el gimnasio vermellón tipo eléctrico del líder Surge, el gimnasio celadón tipo hierba de la líder Erika, el gimnasio Fusa tipo veneno del líder Koga, el gimnasio azafrán tipo psíquico de la líder Sabrina, el gimnasio cinabrio tipo fuego del líder Blan, y el gimnasio viridiano tipo tierra del líder Giovanni, seguido por 4 líderes de élite y finalmente, Azul, el rival del jugador. Se puede elegir un nuevo equipo Pokémon al comienzo de cada torre, a excepción del enfrentamiento con el rival, donde el jugador debe usar el mismo equipo utilizado contra los 4 de élite. Tras superar el castillo, se recompensa con uno de 8 Pokémon aleatorios, cada uno de ellos poco comunes en la primera generación, normalmente siendo disponibles una vez por partida en Game Boy sin intercambios, correspondiendo a Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Hitmonlee, Hitmonchan, Eevee, Omanite o Kabuto. Adicionalmente, dicho Pokémon, al ser transferido a los cartuchos de Game Boy de la segunda generación, contiene un objeto normal correspondiendo al trofeo de plata en la ronda 1, y la caja magnífica que contiene el trofeo de oro en la ronda 2, siendo objetos para decorar los cuartos en los juegos de Game Boy. El enfrentamiento con Mewtwo se habilita tras completar el modo estadio y el castillo del líder de gimnasio. La silueta de Mewtwo aparece en el cielo sobre el estadio para ser seleccionado, consistiendo en un combate contra Mewtwo como único oponente, en donde se pueden llevar hasta 6 Pokémon a la batalla. Tras derrotar a Mewtwo se inician los créditos finales, además de habilitando la ronda 2, volviendo todos los combates del juego más difíciles y pasando del día a la noche. Además, en la ronda 2 Mewtwo cuenta con estadísticas aumentadas al máximo. Tras desbloquear y derrotar a Mewtwo en la ronda 2 se desbloquean stickers secretos para el modo galería. El área club de niños contiene 9 diferentes minijuegos, que se pueden jugar desde 1 a 4 jugadores o con la CPU correspondiendo a Clefairy dice, donde un profesor Clefairy escribe patrones de flechas cada vez más difíciles en un pizarrón, consistiendo en un juego de memoria con la cruceta que cada vez se complica. Cada vez que se cometa un error al responder, el profesor golpeará al jugador con un martillo de juguete, reduciendo los puntos de vida. Pierde el que sea golpeado 5 veces, y gana el último jugador en pie o el que haya fallado menos al pasar las 5 rondas. Cavar, excavar, consiste en tomar el control como Sans View,
teniendo como objetivo excavar hasta el subsuelo mucho antes que los demás, presionando L y R alternativamente para excavar. Aro-sequence, consistiendo en lanzar ECANs enroscados hacia los Diglets normales que valen 1 punto y los dorados que valen 2 puntos, teniendo un tiempo límite de 60 segundos y haciendo uso de la cruceta y la palanca del control. Salpicadura Magikarp, consiste en saltar lo más rápido posible, golpeando el contador para sumar puntos presionando y manteniendo el botón A para que Magikarp salte, y presionando el mismo botón cuando se vaya a aterrizar para saltar más rápido. Rocas endurecidas, otorga el control de un Metapod o Kakuna aleatoriamente. Los jugadores deben activar endurecer en el momento adecuado para evitar recibir daño de las rocas entrantes. Sin embargo, la habilidad de endurecer agota la resistencia, teniendo que usarse con cuidado y teniendo como ganador al último Pokémon en pie. Corre Rattata corre, consiste en tomar el control de un Rattata teniendo el objetivo de evitar obstáculos mientras corre por una cinta de correr para llegar hasta la meta haciendo uso del botón A para correr y botón arriba en la cruceta para saltar, siendo el ganador el primero en llegar a la meta. Guerra de ronquidos, consiste en tomar el control de un Drowzee, en donde se debe usar hipnosis con el botón A, de manera sincronizada con la trayectoria del péndulo y la aguja indicadora para dormir a los demás jugadores, aumentando cada vez más la velocidad del péndulo. El último en permanecer despierto gana. Dínamo atronador, consiste en tomar el control de un Pikachu o Voltorb aleatoriamente, debiendo presionar el botón correspondiente a o B, según el color de la bombilla para cargar electricidad, evitando fallar para perder carga y teniendo como ganador al primer jugador en cargar completamente la bombilla. Ronda del Sushi, consiste en comer diversos platillos con diversos valores que aumentan los créditos a los Lickitung, teniendo como objetivo comer los platillos más caros oprimiendo el botón A y moviéndose con la palanca del control, además contando con ciertos platillos picantes que pueden ralentizar la velocidad del Pokémon o el té demasiado caliente, permitiendo también combos hasta 5 al comer el mismo platillo repetidamente. Gana el Pokémon que haya acumulado más créditos. La torre Game Boy se utiliza para jugar a las versiones emuladas de Pokémon rojo, azul o amarillo en Nintendo 64, exceptuando la versión original de Pokémon verde exclusiva de Japón que cuenta con un bloqueo en las consolas fuera de ese país. Además de permitir jugar dichas versiones, permite establecer diversos bordes, algunos exclusivos de ciertas versiones en particular o siendo desbloqueables. También es posible desbloquear un Dodo Game Boy Tower completando la Poke Cap o la Prime Cap en la ronda 1, permitiendo jugar al doble de velocidad y por último también siendo posible desbloquear el Dodo Game Boy Tower, permitiendo jugar al triple de velocidad. El laboratorio Pokémon solo se puede usar si el jugador posee una copia de Pokémon rojo, azul o amarillo insertada en un Transfer Pack. El laboratorio permite gestionar y almacenar objetos y Pokémon en una mejorada PC, permitiendo también el intercambio entre cartuchos haciendo uso de uno o más Transfer Pack, mediante la máquina de intercambio y contando con diversos apartados y dispositivos como la Pokédex, la máquina de selección de cartuchos y un apartado de premios para reclamar los Pokémon ganados. Adicionalmente, el uso de dicha función hace que cualquier Pokémon por encima del nivel 100 se restablezca al nivel 100 en caso de que el cartucho haya sido alterado por piratería o mediante bugs. El Salón de la Fama cuenta con diversos registros sobre los Pokémon que hemos utilizado, tras superar la división final de una copa de estadio o derrotar al rival en el castillo del líder de gimnasio. Todos los Pokémon del equipo del jugador se registran en el Salón de la Fama, registrando también su apodo, nivel y nombre e ID del entrenador original, además del torneo en el que estuvo el equipo ganador. Cada especie puede tener solo un registro en el Salón de la Fama a la vez, posibilitando hasta los 151 Pokémon disponibles, que una vez completados recompensan al jugador con un Psyduck con amnesia raro de obtener en los juegos. Adicionalmente, la galería es originalmente una función que existe en la versión japonesa, norteamericana y africana del juego. El apartado de galería permite tomar fotos a los Pokémon desde algún cartucho insertado en el Transfer Pack o usando los Pokémon presentes en Pokémon Stadium. Entre sus características, además de permitir tomar fotos a los Pokémon, contaba con diversas opciones como escenarios de fondo, selección para ángulos o perspectivas para las fotos, mejorar o modificar o hacer stickers con las fotos, almacenando las fotos en un álbum del juego.
Dichas imágenes se podían imprimir como stickers en la Pokémon Snap Station, una máquina que permitía convertir en stickers las fotos tomadas en Pokémon Snap originalmente, pero también siendo compatible con Pokémon Stadium, contando con un Nintendo 64 al que se debía conectar el cartucho y contando también con un sistema de impresión que por una pequeña cantidad imprimía las fotos o stickers. Finalmente está el modo de combate libre, que permite llevar a cabo combates altamente personalizados, permitiendo combates 1 contra 1, 2 contra 2, con hasta 4 jugadores o contra la CPU, contando con diversas opciones y parámetros. Sin duda alguna, Pokémon Stadium sorprendió de muchas maneras tanto a jugadores casuales como a fanáticos de la saga y jugadores profesionales, contando con la primera vez fuera de Japón en que se adaptaban los Pokémon y los combates vistos en la famosa animación al mundo tridimensional, presentando diseños completamente fieles a los vistos en el anime y las entregas de Game Boy, pero agregando también nuevas animaciones y gritos de batalla para los Pokémon, y destacando por sus efectos especiales, recreando efectos elementales y especiales para los movimientos de batalla de los distintos tipos de Pokémon, una banda sonora sobresaliente, o incluso en la versión europea integrando un locutor para narrar los combates totalmente en español, contando con varios de los temas más emblemáticos de la franquicia e implementando otros nuevos, además de por su espectacular apartado gráfico, que en conjunto con las renovadas mecánicas de combate y su completa variedad de Pokémon de primera generación, otorgaban enfrentamientos épicos nunca antes vistos y los enfrentamientos definitivos. Además de su destacable sistema de combate y su amplia variedad de Pokémon yendo desde comunes hasta legendarios con sus respectivas evoluciones, se sumaban muchas cosas más que otorgaban al cartucho un nivel de rejugabilidad relativamente largo, entre las que se encuentra la inclusión de hasta 9 diferentes minijuegos para 1 a 4 jugadores, el estadio para competir en las diferentes clasificaciones, el castillo del líder de gimnasio en donde se pone a prueba todo lo aprendido o los enfrentamientos con el Pokémon Mewtwo. Pokémon Stadium también destacaba por el hecho de que se complementaba perfectamente con los cartuchos de Game Boy, mediante el Transfer Pack, desbloqueando muchas funciones exclusivas para Pokémon Stadium únicamente accesibles mediante la sincronización, entre las que se destacan el uso de la Pokédex, la transferencia de Pokémon entre las diversas versiones de Game Boy y Pokémon Stadium, intercambiar Pokémon con amigos, obtener Pokémon u objetos especiales como premios de Stadium para la versión de Game Boy, jugar a los cartuchos de Game Boy en la Nintendo 64 a diferentes velocidades, combatir con otro jugador con equipos de la versión de Game Boy, e incluso permitiendo acceder a la PC para almacenar Pokémon, objetos y mucho más. Son demasiadas las razones por las que Pokémon Stadium se convirtió en uno de los favoritos de muchos, y en uno de los más buscados, ya sean por sus enfrentamientos, sus diversos modos, su amplia variedad de Pokémon o su sinergia con los juegos de Game Boy. De cualquier manera, tanto Pocket Monster Stadium, pero sobre todo Pokémon Stadium, sentaron las bases para las siguientes entregas de sobremesa basadas en combates, inmortalizando y convirtiendo a Pokémon Stadium en un clásico inolvidable, que trajo fuera de Japón por primera vez emocionantes y épicos combates Pokémon totalmente tridimensionales, como nunca antes. Pero dime, ¿conocías Pokémon Stadium? ¿A ti qué te pareció? Házmelo saber en los comentarios y hasta la próxima. Esta es la primera pregunta. Identifiquen a este Pokémon. Esto será muy fácil para mí. Es un Voltorb. ¡Ah! ¡Qué simple! Es una Pokébola sin duda alguna. Obviamente es un electrodo. Y la respuesta es... un Jigglypuff desde arriba.